Buenos días, oyentes de la Cruda M. Buenos días, equipo de trabajo, y buenos días a todo Bogotá. 8:12 am desde la capital de la República. Gracias por acompañarnos en este inicio de jornada. Aquí en la Cruda M hablamos claro, con información, análisis y conversación sin enredos. Hoy arrancamos con una pregunta que ya empieza a mover el panorama nacional. ¿Hacia dónde se está inclinando el mapa político en Colombia hacia las elecciones del 2026? Las encuestas empiezan a marcar tendencia. Iván Cepeda y Paloma Valencia lideran la intención de voto en una carrera presidencial que cada vez se torna mucho más reñida, mientras el debate político sube de tono con nuevos retos y públicos sectores enfrentados. También ponemos la lupa sobre un tema que sacude el país más allá de la coyuntura electoral: las denuncias de acoso y abuso de poder dentro de los medios de comunicación. Un reportaje que abre preguntas incómodas sobre el silencio, impunidad y estructuras que se siguen sosteniendo. Y en deportes, la liga Betplay entra en su momento más decisivo. Clásicos, cuentas apretadas y equipos históricos jugándose un todo por el todo en la pelea por entrar al grupo de los 8. Y en Bogotá la ciudad sigue transformándose. La protección del páramo de Sumapaz y la llegada de la banda BTS consolidan a la capital como un epicentro político, ambiental y cultural en América Latina. Así que si va en Transmilenio, en el carro o apenas comenzando el día, quédese con nosotros. Esto es la Cruda M y ya comenzamos. Y bueno, entramos de lleno en el panorama electoral en Colombia. Las más recientes encuestas ya muestran cambios importantes en la intención de voto. Nuevas cifras revelan quién lidera y quiénes vienen ganando terreno. Así que, Esteban, cuéntanos por favor quién es el favorito para llevarse la presidencia según las encuestas. Buenos días, Santiago. Las encuestas empiezan a marcar tendencia. Iván Cepeda y Paloma Valencia lideran la intención de voto en una carrera. Bueno, el panorama electoral en Colombia en las más recientes encuestas muestran ya cambios importantes en la intención de voto. Muchas gracias, Esteban. Y eso no es un detalle menor. Desde este momento las campañas entran en otra fase. Más debate, más confrontación y seguramente más polarización. Y justamente en medio de ese mismo clima electoral, la confrontación política también sube de tono. Desde distintos sectores ya no solo se habla de propuestas, sino debates directos entre candidatos. El Partido Centro Democrático lanzó un reto directo al senador Iván Cepeda: sostener un debate público con la también senadora Paloma Valencia. Pero, fuera del Congreso, la propuesta busca llenar la discusión a escenarios más visibles para la ciudadanía y surge en medio de críticas hacia Cepeda por su supuesta falta de participación en debates abiertos. Desde el uribismo aseguran que un cara a cara permitiría contrastar propuestas con mayor transparencia. Sin embargo, desde el sector progresista ven este reto como una estrategia de presión mediática en plena campaña. Por su parte, la campaña de Cepeda defiende que los debates en el Congreso ya reflejan diferencias ideológicas entre ambos bandos. Mientras tanto, el Senado sigue siendo el principal escenario de confrontación, con constantes choques entre Cepeda y Valencia sobre temas como la seguridad y la paz total. Este pulso político no solo evidencia la polarización, sino que anticipa una campaña electoral cada vez más tensa en el país. Muchas gracias, Esteban. Ya veremos qué ocurre con los candidatos, sabiendo que estamos a menos de 2 meses de las elecciones. Ahora pasamos a uno de los temas de más preocupación en el país: la situación fiscal y el futuro económico del gobierno. Una nueva reforma tributaria empieza a tomar forma en medio de tensiones políticas, choques institucionales y un Congreso dividido. ¿Qué está en juego y cómo podría impactar esto a los ciudadanos? Nuestro corresponsal Wilson nos amplía la información.
El gobierno prepara una nueva reforma tributaria para cubrir un déficit fiscal creciente en medio de dificultades para financiar el presupuesto nacional y se busca recaudar miles de millones de dólares adicionales y esto llega en un momento de bajo respaldo político en el Congreso, pero surge tras el fracaso de medidas extraordinarias como la emergencia económica. Esto es crítico porque dirige un problema de fondo que Colombia enfrenta: menores ingresos fiscales de los esperados, también hay mayor gasto público comprometido, también se enfrentan a una presión por mantener programas sociales del gobierno. Sin reforma, el Ejecutivo podría tener problemas para cumplir obligaciones presupuestales. Esto genera un choque institucional, ya que el intento del gobierno de declarar una emergencia económica fue frenado por la Corte Constitucional, lo que ha generado un choque entre poderes del Estado. También discursos confrontativos del presidente generando debates sobre los límites del Ejecutivo. Esto hace que la transforme en una crisis económica a una crisis política. Mira, Wilson, lo que pasa que la crisis fiscal que hay en la reforma tributaria del Estado colombiano es la situación política marcada en una fuerte tensión entre el gobierno del Gustavo Petro y otras instituciones del Estado, como por ejemplo, en este momento el foco central está en la reforma tributaria que busca cubrir un déficit fiscal importante porque enfrenta serias dificultades con el Congreso de la República. Distintas voces coinciden en que más allá del debate técnico pueden aportar algo, puede aportar algo en el pulso político que va a definir la capacidad del gobierno para avanzar en la segunda o en lo que queda del mandato del presidente Gustavo Petro. Hay obstáculos en el Congreso, ya que el panorama legislativo es complejo, porque se percibe que el Congreso está fragmentado, ya que hay falta de mayorías claras dentro de este Congreso y una resistencia de sectores empresariales y oposiciones. Esto hace que la reforma no esté asegurada y su trámite puede ser largo y conflictivo. También se percibe un impacto en la gente, porque la discusión no es técnica. Afecta directamente a los ciudadanos con posibles nuevos impuestos o ajustes tributarios, dando un posible riesgo de recortes si no hay recursos y generando un gran contexto de inflación que golpea el bolsillo de los ciudadanos. Gracias, Wilson. Por ahora, el país queda a la expectativa de lo que ocurre en el Congreso y de las decisiones que tome el gobierno frente a este desafío fiscal. Seguiremos atentos a esta historia que sin duda seguirá dando de qué hablar. Y ahora quiero hablar de un tema muy delicado: las denuncias de acoso dentro de los medios de comunicación y entidades públicas. Acá tenemos la nota de nuestra corresponsal María Paula, que nos contará más a profundidad sobre lo sucedido. Mientras las grandes cadenas de noticias emiten sus titulares habituales, una grieta se abre en su interior. Lo que comenzó como un rumor en redes sociales se ha convertido en una investigación oficial de la Fiscalía General de la Nación. Si bien Caracol Televisión ha suspendido a Jorge Alfredo Vargas y a Ricardo Rego, dos de sus prestigiosos presentadores, por denuncias de acoso sexual, la situación es diferente en el sistema de medios públicos RTBC. Allí, la dirección sigue a manos de Holman Morris, un hombre con un historial de denuncias por violencia de género que data de años atrás. ¿Cómo es que un funcionario con este pasado sigue dirigiendo los medios públicos? Este no es un caso aislado, es la historia de una maquinaria del silencio que protege al poder. Una clara evidencia son los testimonios que han salido a la luz, como el de esta denunciante anónima. Recuerdo el día que me llamó a su oficina. Me dijo que era una de las mejores periodistas de la empresa y que quería hablar conmigo sobre mi futuro. Pero lo que siguió fue un monólogo sobre mi apariencia y cómo podía mejorar mi imagen en pantalla. Me sentí incómoda, pero no sabía cómo reaccionar. Después comenzó a enviarme mensajes de texto, diciéndome que era especial y que tenía un futuro brillante si seguía sus consejos. Me sentí atrapada, como si no tuviera salida. Esto solo es una muestra de la violencia que se apoya en la jerarquía dentro de los medios de comunicación en Colombia. Las denuncias contra Morris no son nuevas. Él ya había sido acusado por su exesposa cuando era concejal. A pesar de esto y de las advertencias, fue nombrado director. El problema no es solo Morris, es el respaldo político que ha tenido. Las denuncias no son solo por acoso sexual, sino por acoso laboral, con claros sesgos de género, como gritos, desautorizaciones y aislamiento. Según el testimonio de Lina Castillo, denunciante de Morris, el gobierno nacional estaba al tanto del historial de abusos y acoso antes de su nombramiento. Castillo afirma haber llevado su caso incluso a instancias como la vicepresidencia.
buscando que la coherencia del cambio se reflejara en la protección de las mujeres. Esto ha llevado a cuestionar si el poder político está pesando más que la protección de las víctimas. Desde el Congreso, voces como la de la representante a la Cámara, Mafe Carrascal, han insistido en que no se puede hablar de coherencia sin acciones concretas frente a estos casos. Las cifras refuerzan la preocupación. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, en 2025 se registraron más de 460 agresiones contra periodistas, muchas de ellas dentro de las mismas salas de redacción. El acoso no solo busca el favor sexual, busca el control profesional. En Colombia, la Ley 2453 de 2025 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 declararon la emergencia nacional por violencias de género. Esto obliga a las empresas, incluyendo a los medios, a tener protocolos de atención, como el famoso buzón violeta en RTBC. Pero la realidad es que el miedo a perder el trabajo sigue siendo la principal barrera para denunciar. En Colombia, la violencia de género en el trabajo es estructural porque se apoya en la jerarquía. La Ley 2252 de 2022, que enmarca la emergencia nacional por BBG, señala que las instituciones, públicas o privadas, son responsables por omisión cuando, conociendo el riesgo, mantienen al presunto agresor en su cargo. Hoy, la Fiscalía ha abierto indagaciones, mientras movimientos como Yo Te Creo Colega busca romper con los pactos de silencio. Y entonces, la pregunta que nos queda no es cuántos protocolos tiene un medio, sino cuánta impunidad está dispuesto a tolerar. Estoy cansado de tener acné. ¿Qué puedo hacer? En Farmatodo lo tenemos todo para ti, tu farmacia de confianza, siempre cerca y abierta las 24 horas para cuidar de tu bienestar y el de tu familia. Encuentra todo lo que necesites, medicamentos, productos de belleza, cuidado personal y mucho más. No te preocupes por salir de casa. Con nuestro servicio de delivery rápido, tus productos llegan a la puerta de tu hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o compra en línea a través de farmatodo.com o nuestra app Farmatodo. Fácil, rápido y confiable. Y ahora hacemos una pausa en la política para irnos al deporte, porque la agenda viene bastante movida tanto en el fútbol colombiano como en el deporte nacional. La Liga Betplay llega a su momento más decisivo. A pocas fechas del cierre del todos contra todos, varios equipos ya se perfilan como favoritos, mientras otros se juegan un cupo entre los 8. Y aquí está Wilson para contarnos el panorama del fútbol colombiano. Claro que sí, Santiago. La Liga Betplay Di Mayor entra en su recta final con solo 4 fechas por disputarse antes de los cuadrangulares. En la cima se encuentra Atlético Nacional, que lidera con comodidad y ya piensan asegurar el llamado punto invisible y su lugar en la reclasificación. Detrás de él van equipos como Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas, que están muy cerca de sellar su clasificación. Sin embargo, la verdadera pelea se encuentra entre el séptimo y el puesto 12, donde clubes tradicionales como Deportivo Pasto, Millonarios, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín luchan por entrar al grupo de los 8. La cifra estimada para clasificar está entre los 28 y 29 puntos. Hablando de esto, en la jornada 16 llega cargada de partidos claves que pueden cambiar la tabla, especialmente en la zona media. El duelo más esperado es el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, que se jugará el 12 de abril en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, un partido determinante en la pelea por la clasificación. En cuanto al rendimiento reciente, Nacional se mantiene sólido en el liderato, mientras que Águilas Doradas vienen con una victoria importante ante Bucaramanga, que presionó aún más la tabla. Equipos históricos como América de Cali, Millonarios y Santa Fe todavía no aseguran su cupo, lo que mantiene la tensión hasta el final. A esto se suma el impacto internacional. 6 equipos colombianos están compitiendo en torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que ha generado A esto se le suma el impacto internacional. 6 equipos colombianos están compitiendo Claro que sí, Santiago. La Liga Betplay Di Mayor entra en su recta final con solo 4 fechas por disputarse antes de los cuadrangulares. Bueno, ya veremos cómo se define este picante y emocionante paso a los 8. Y atención a esto, porque esta noticia que toca la historia del deporte colombiano, pues uno de los más grandes del ciclismo nacional se despide de la competencia, marcando el cierre de una era que llevó al país a lo más alto del mundo. Nuestro periodista Esteban nos cuenta de quién se trata y por qué esto no solo representa un adiós, sino también el fin de una generación dorada.
Sí, Santiago, estamos hablando de nada más y nada menos que de Nairo Quintana, el cual durante más de una década fue protagonista en las grandes vueltas y se convirtió en un referente del deporte nacional, inspirando a nuevas generaciones de ciclistas con sus logros y liderazgo. Su salida sumada al retiro progresivo de figuras como Rigoberto Urán y Esteban Chávez representa el fin de la llamada generación dorada, que consolidó a Colombia como potencia en el ciclismo internacional. Aunque surgen nuevos talentos, permanece la incertidumbre sobre si podrán igualar el impacto y la trayectoria que dejó esta histórica camada de corredores. 8:27 desde la UCC Radio. Dejamos por un momento la emoción del deporte para pasar a un tema que también nos toca a todos, aunque muchas veces no lo vemos de inmediato. Hablamos del medio ambiente, del agua y del futuro de Bogotá, porque lo que hoy ocurra en nuestros ecosistemas tendrá un impacto directo en la vida de millones de personas. Y precisamente una de las noticias más importantes de esta mañana tiene que ver con la protección del páramo de Sumapaz, una de las principales reservas hídricas de nuestro país. Así que adelante, Daniela, cuéntanos qué sucede en estos momentos en el páramo de Sumapaz. Buenos días, Santiago, y buenos días a todos los oyentes de La Cruda M. La protección del complejo de páramos Cruz Verde de Sumapaz se ha convertido en una prioridad para garantizar el abastecimiento de agua en Bogotá y en la región. Las autoridades anunciaron la protección de más de 682 hectáreas dentro de este ecosistema, con el objetivo de conservar zonas clave para la regulación hídrica y la biodiversidad. Los páramos funcionan como esponjas naturales, ya que captan y liberan el agua de forma gradual, abasteciendo a miles de personas. Como parte de este proceso, se lograron acuerdos con municipios como Caquesa, Gutiérrez, Fosca, Cibaté y Acacías para avanzar la delimitación y la protección del ecosistema. Las medidas incluyen restauración ecológica, monitoreo ambiental y restricciones de actividades que puedan afectar las fuentes hídricas. La conservación del páramo de Sumapaz es clave para la seguridad hídrica del país, recordando que proteger el páramo es también proteger el agua. Es importante que nos concienticemos como bogotanos de las consecuencias sociales que trae el no preservar nuestros recursos naturales en un país que, si no tiene arraigo ambiental, es un país sin principios humanos. Y es que por eso Bogotá fue escenario de un importante encuentro que reunió expertos, comunidades y organizaciones en torno a la sostenibilidad. Un espacio que dejó reflexiones clave sobre el futuro del medio ambiente en el país. Este fue el balance. El Festival Colombiano de Educación Ambiental 2026 se consolidó como uno de los eventos más relevantes sobre sostenibilidad en la capital, tras realizarse el pasado mes de marzo. Durante el encuentro se llevaron a cabo más de 30 talleres, foros y actividades pedagógicas, además de la presentación de cerca de 40 proyectos ambientales provenientes de distintas regiones del país. El festival contó con un respaldo de la Secretaría Distrital de Ambiente, así como de universidades y organizaciones sociales, lo que permitió articular la educación ambiental con políticas públicas y acciones comunitarias. Más allá de lo académico, el evento dejó un mensaje claro: la sostenibilidad requiere cambios reales en los hábitos ciudadanos. A través de estos espacios se promovieron prácticas responsables y se fortaleció el compromiso colectivo con el cuidado del medio ambiente. De esta manera, Bogotá se posicionó como un punto de encuentro para el diálogo ambiental, dejando como resultado no solo reflexiones, sino también iniciativas que buscan generar impacto a largo plazo. Y atención porque tenemos una noticia de última hora. Reportan caída de nieve real en el corazón del Parque Simón Bolívar. Increíble, pero cierto. Habitantes de los barrios Salitre y Pablo VI reportan a nuestra línea de WhatsApp un fenómeno que desafía toda lógica meteorológica. Mientras el Reto Bogotá registra una mañana soleada de 18 grados, dentro de los límites del Parque Simón Bolívar está cayendo una nevada intensa. Mucha atención, un fenómeno completamente inusual se registra a esta hora en el Parque Simón Bolívar, donde ciudadanos reportan la caída de lo que sería la nieve real.
No, mira, ellos mandaron uno en el segundo, es que te toca a ti. El de abajo. Siga. Santiago, de la entrada. Mucha atención, un fenómeno completamente inusual. Bueno, lo que ocurre, gracias Santiago, lo que ocurre en este momento aquí en el Parque Simón Bolívar es completamente atípico. Mientras en gran parte de Bogotá se registra una mañana soleada con temperaturas cercanas a los 18 grados, dentro del parque se presenta una caída constante de copos blancos que según testigos no corresponden a granizo sino a nieve. La nevada ya comenzó a cubrir zonas como la plaza de eventos, atrayendo a decenas de ciudadanos que han llegado para observar el fenómeno. Esta situación ha generado congestión vehicular en vías cercanas como la calle 63 y la carrera 68. Ante lo ocurrido, el IDEAM envió una unidad móvil para analizar el fenómeno. De manera preliminar, no se descarta un posible evento de congelación atmosférica localizada. Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en pedir a la ciudadanía no ingresar al parque mientras se determina el origen de esta situación, ya que también se evalúa si podría estar relacionado con algún tipo de fuga química, aunque hasta el momento el aire ha sido descrito como inusualmente puro. Por ahora se mantiene el monitoreo constante en la zona y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas. Tu viaje comienza en cada kilómetro y en Terpel sabemos que cada trayecto es importante. Por eso hemos unido fuerzas con LATAM Airlines para llevar tu experiencia aún más lejos. Porque en Terpel, nuestro compromiso es contigo, con la integridad, siempre brindando lo mejor de nosotros en cada servicio. Con Terpel Puntos, cada carga de combustible, cada compra te acerca más a tus sueños. Acumula puntos y canjealos por millas en LATAM Pass. Sí, millas para tu próximo vuelo. Lo que haces día a día, ahora te lleva más lejos. Con la alianza Terpel y LATAM, tus puntos se transforman en millas para que puedas viajar con todo el mundo, con la confianza y el respaldo de dos grandes marcas. Porque sabemos que lo que más importa es llegar a esos instantes que significan para ti. Y con respeto, en Terpel y LATAM entendemos lo que significa cada destino. De las estaciones de servicio a las alturas del cielo, con confianza te acompañamos en cada paso para que tu viaje sea memorable. Terpel y LATAM. Juntos porque tu viaje merece lo mejor. En la Cruda M también hablamos de cultura. Porque Bogotá está viviendo un momento impresionante, y sí, entre festivales, teatros y conciertos, la capital se consolida como un escenario importante, y además también el arte se abre paso como algo más que entretenimiento. Tras un gran evento cultural surge una pregunta clave: ¿puede la cultura mejorar la salud y el bienestar de toda una ciudad? Nuestra corresponsal María Paula nos responderá a esta duda. Están experimentando una transformación fundamental. La primera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá, el FIAB, concluyó el pasado 5 de abril en su primera edición. Este evento fue el resultado de esfuerzos conjuntos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, junto a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el IDARTES. Hoy, con los escenarios desmantelados, analizamos el impacto de este evento, que posicionó a la ciudad en el centro de la escena internacional de las artes escénicas. Y entonces nos preguntamos, ¿es el arte un motor para el bienestar de la ciudadanía bogotana? El FIAB surgió como la evolución de los principales festivales de la ciudad y combina teatro, danza, circo y artes escénicas. La inversión en este sector en Bogotá no tiene precedentes, con un claro énfasis en la justicia escénica, un elemento central del Plan de Desarrollo Distrital, que busca llevar el arte de alta calidad a las 20 localidades, desafiando el estereotipo de que la cultura se concentra exclusivamente en el centro de la ciudad o en la zona norte. En entrevista con Santiago Trujillo, secretario de Cultura, afirmó: Nuestra apuesta con el FIAB es que el arte deje de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho ciudadano en las calles. Con esto buscamos que la cultura sea un espacio de encuentro que nos permita sanar como sociedad y recuperar la confianza en el otro. Este año, el festival tuvo como región invitada de honor el Pacífico colombiano, así como posicionó al estado de Río de Janeiro como su invitado internacional. Participaron grupos de los 5 continentes. Sin embargo, su principal protagonista fue la participación de la comunidad local. Se seleccionaron numerosas empresas de diversos barrios para demostrar el potencial exportador del talento local. Un pilar fundamental de este gobierno es el programa Estar Bien, que vincula la cultura con la salud mental. Esta valoración no es subjetiva, sino que se basa en evidencia científica.
Según la OMS, las artes escénicas desempeñan un papel central en la prevención de enfermedades mentales y en el tratamiento de trastornos neurológicos y psicológicos. En una ciudad como Bogotá, que enfrenta desafíos de convivencia, el FIAP representó la premisa de que la danza y el teatro actúan como reguladores del sistema nervioso. Expertas y expertos en neurociencia y en danzaterapia afirman que la participación en eventos culturales multitudinarios reducen la sensación de aislamiento social. Invertir en estas artes no solo implica brindar entretenimiento, sino que también representa una medida preventiva para la salud pública. El movimiento físico y la expresión artística contribuyen a reducir el estrés urbano y a fomentar la empatía colectiva, elementos esenciales para la seguridad social y la convivencia pacífica. Las estadísticas de la ciudad resaltan la urgente necesidad de estas inversiones artísticas. Según la última encuesta distrital de salud mental, aproximadamente el 15% de la ciudadanía bogotana reporta haber experimentado síntomas de ansiedad o depresión en el último año, con una mayor incidencia en barrios con menor oferta cultural. Ante esta realidad, los ministerios de Salud y Cultura han definido el acceso a las artes escénicas como una red de seguridad social. El objetivo de esta política es reducir la sensación de soledad y aumentar el bienestar subjetivo a través de eventos como el FIAP. Estos factores se miden anualmente para ajustar la inversión en cultura como una herramienta de salud pública preventiva. El FIAP 2026 ha concluido, pero el debate sobre la importancia del financiamiento cultural continúa. Bogotá ha demostrado que el arte no es un gasto, sino una inversión en la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para mantener vivos los espacios de expresión en las localidades, entendiendo que una ciudad que se mueve y se expresa es fundamentalmente una ciudad más sana. Y continuamos porque Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos musicales más esperados del año. El grupo surcoreano BTS llegará a la capital con su gira Arirang World Tour, convirtiendo a la ciudad en una de las más grandes paradas de este tour internacional. Más allá del espectáculo musical, este evento promete generar un fuerte impacto en sectores como el turismo, hotelería, el comercio y la movilidad urbana, mientras miles de seguidores conocidos como ARMY ya se preparan para vivir lo que muchos consideran un sueño cumplido. Sin embargo, la expectativa también ha venido acompañada de controversias por la venta de entradas y de preguntas sobre la capacidad logística de Bogotá para albergar un espectáculo de esta magnitud. Así que nuestra periodista Daniela Murillo nos contará todos los detalles de este fenómeno global que ya tiene la ciudad hablando. Adelante, Daniela. Buenos días, Santiago, y a todos nuestros oyentes. Como ya lo mencionaban, Bogotá hace parte del selecto grupo de ciudades que recibirán a BTS, junto a las capitales como Los Ángeles, París y Ciudad de México, con conciertos confirmados para el 2 y 3 de octubre de este 2026 en el Estadio El Campín. La expectativa entre miles de seguidores en Colombia y Latinoamérica es enorme. Además, este evento ya empieza a mover la economía de la ciudad, ya que aumentan las búsquedas de hospedaje, las tarifas aéreas y la actividad comercial. La pregunta ahora es, ¿qué sectores serán los más beneficiados? Precisamente sobre este impacto y sobre cómo se vive la llegada de BTS en Bogotá, recogimos diferentes voces y testimonios. Siento que esa llegada de ellos va a tener un muy alto impacto para la ciudad de Bogotá. Siento que más que todo, ese tipo de emprendimientos pequeños, esas personas que viven de vender merch, de vender productos relacionados sobre el K-pop o exclusivamente de BTS, siento que esa gente es la que va a tener más impacto por esas fechas, por este año. Se van a hacer más conocidos entre gente que pues no consideraba a BTS como un artista. Siento que eso va a tener un gran impacto porque literal los números lo dicen. Siento que BTS va a traer más que nada un impacto turístico y económico a la ciudad. En cuanto a vamos a tener más visitantes, muchas personas van a querer venir a Colombia, y si ellos tienen una excelente experiencia, por lo cual yo creo que lo van a tener, sabiendo que van a venir a un concierto, algo tan cultural, nos va a dar mucha publicidad gratis en cuanto a nuestro turismo, y el hecho de que ellos vengan aquí a gastar o invertir su dinero en Colombia nos va a ayudar mucho económicamente.
Pero más allá de este impacto económico, BTS también presenta un fenómeno social y cultural. Su música conecta con temas como la salud mental, la identidad juvenil y la inclusión. Además, su llegada fortalece en Colombia la llamada ola coreana o Hallyu, que sigue creciendo en la música, la moda y el contenido audiovisual. Esto se refleja en comunidades de fans cada vez más organizadas, encuentros previos al concierto y una apropiación cultural que va mucho más allá del espectáculo. Bastante interesante todo este fenómeno llamado... No tanto como que ellos vengan aquí, sino que nosotras vamos a poder ir a verlos. O en mi caso, yo voy a poder ir a verlos. Porque nunca me imaginé que tan rápido o a esta edad o aquí en mi mismo país los vería por primera vez. Entonces es una realidad, ellos van a venir. Hola, soy María Elena, soy la mamá de una fan del grupo BTS, el grupo que viene próximamente a Colombia, atrayendo muchos niños, niñas, juventud, niñas desde los 10 años que son fanáticas de ese grupo. Esto les ha permitido inclusive y les ha motivado a aprender otros idiomas porque ya se saben todas las canciones sin necesidad de estudiar coreano, pero ya se han aprendido esas canciones y eso los motiva con el tiempo a aprender el idioma de este grupo. Ahora bien, todo este entusiasmo también dejó en evidencia varios problemas. La venta de entradas operada por la empresa Ticketmaster generó una ola de críticas tras fallas registradas durante la preventa y venta general. Miles de usuarios reportaron caídas en el sistema, largas filas virtuales y la frustración al ver cómo las boletas se agotaron en cuestión de minutos. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Está realmente preparada Bogotá para recibir conciertos internacionales de tan alta demanda? Colombia es un punto de referencia ahora para los conciertos y en Latinoamérica no solo está siendo representativo por muchas cosas y por los mismos artistas que llegan a latitudes de todo el mundo, sino porque también muchas personas latinoamericanas están viajando a Colombia por sus conciertos, por la logística en el montaje de espectáculos y no dudo que este vaya a ser uno de ellos. Siento que Bogotá de por sí está lista para recibir esta visita o estas fechas o estos conciertos de BTS. Tenemos el venue, tenemos el público. Bogotá siempre ha sido una capital o una ciudad muy políglota, multicultural y pluricultural, que va a recibir con brazos abiertos no solo a BTS, sino también a todos los fans que vienen de otros países, tales como Ecuador, Venezuela, Panamá, nuestros países vecinos, que decidieron venir a verlos en nuestro país ya sea por tema económico o porque no pudieron en su país o no tuvieron fechas. En conclusión, la llegada de BTS a Bogotá no solo marca uno de los eventos musicales más esperados del año, sino que también pone sobre la mesa importantes retos en materia económica, logística y cultural para la ciudad. Mientras miles de fanáticos cuentan los días para vivir este espectáculo en el Estadio El Campín, Bogotá se enfrenta al desafío de demostrar que está preparada para recibir conciertos de talla mundial y consolidarse como un destino clave dentro de la industria global del entretenimiento. Por ahora, la expectativa sigue creciendo y la ciudad ya comienza a sentir el impacto de un fenómeno que va mucho más allá de la música. De la música y las artes vivas pasamos ahora... Bastante interesante todo este fenómeno llamado BTS. Esperemos que este evento sea histórico para nuestro país. De la música y las artes vivas pasamos ahora al mundo del cine, donde también hay novedades que captan la atención de los bogotanos y del país. Y es que Colombia sigue ganando espacio en el cine internacional. Producciones nacionales llegan a uno de los festivales más importantes de Iberoamérica, mostrando el crecimiento del sector audiovisual. Lina, danos más información sobre esto.
Claro que sí, Santiago. Colombia tendrá una participación destacada en el Festival Internacional del Cine en Guadalajara, que se realizará del 17 al 25 de abril. Este evento, uno de los más importantes del cine iberoamericano, contará con varias coproducciones colombianas en competencias oficiales y espacios de industria, evidenciando la diversidad y el crecimiento del cine nacional, además de la presencia en pantalla de proyectos como El Diablo en la Lengua, de Andrés Orozco, y Nombre y Apellidos, de Duván Duque. Participarán en espacios de coproducción, abriendo oportunidades de financiación y distribución internacional. También se destaca la participación de una delegación liderada por mujeres productoras, lo que refleja cambios importantes en la industria audiovisual del país. Con más de 16 profesionales presentes, Colombia continúa fortaleciendo su presencia en escenarios claves del cine internacional. Aquí escucharemos un testimonio de un espectador. Me parece muy emocionante ver que Colombia siga llegando a escenarios tan importantes del cine internacional. Esto demuestra que en el país hay muchísimo talento, historias valiosas y personas que están trabajando fuerte por sacar adelante el cine nacional. Que producciones colombianas estén presentes en festivales como el de Guadalajara nos llena de orgullo, porque no solo representa a los directores o productores, sino a todo un país que tiene mucho por contar. Además, es una gran oportunidad para que otras personas en el mundo conozcan nuestra cultura, nuestras realidades y la creatividad que existe aquí. Sin duda alguna, la presencia de Colombia en Guadalajara confirma que el cine nacional sigue creciendo, cruzando fronteras y consolidándose como una voz cada vez más fuerte dentro de la industria audiovisual internacional. Y cerramos esta sección con una historia que conmueve y que a través del cine vuelve a abrir la memoria del país. Y esta historia nos genera una pregunta: ¿cómo se reconstruye la vida cuando el pasado quedó sepultado bajo unas tragedias más dolorosas del país? Adelante, Elena. Bueno, Santiago, en Colombia el cine sigue siendo una herramienta para explorar la memoria y la identidad. Ese es el caso de Hija del Volcán, un documental dirigido por Jennifer de la Rosa, una de las niñas adoptadas tras la tragedia de Armero. La película parte de una historia personal, pero conecta con una herida colectiva. La erupción del Nevado del Ruiz dejó más de 25.000 víctimas y cientos de niños desaparecidos, muchos de ellos dados en adopción sin procesos claros. Desde ahí, el documental se convierte en una búsqueda íntima durante más de una década. La directora ha investigado su origen, intentando reconstruir la historia de su madre biológica. Pensé que era más importante contarlo porque las personas adoptadas vivimos de manera muy aislada, afirma, mostrando que su historia también representa la de muchos otros. A diferencia de otros relatos sobre Armero, aquí la historia se cuenta desde adentro, con una voz que vive y siente el pasado, lo que genera una conexión más profunda con el espectador. Además, la película abre preguntas sobre la responsabilidad de las instituciones y los procesos de adopción de la época, poniendo en el centro temas como la memoria, la verdad y la identidad. Aquí tendremos un testimonio de un espectador. No es solo un documental sobre Armero, es una historia que toca profundamente porque habla de identidad, memoria y de heridas que siguen abiertas con el paso del tiempo. La película logra conectar con el espectador desde lo más humano porque no se enfoca únicamente en la tragedia, sino también en las consecuencias que quedaron en la vida de muchas personas. Ver esa búsqueda personal de sus raíces, de su familia y de respuestas genera mucha sensibilidad y reflexión. Además, recuerda que detrás de los hechos históricos existen historias reales que aún merecen ser escuchadas, comprendidas y recordadas. Así, Hija del Volcán no es solo un documental, sino un acto de memoria que recuerda que el pasado sigue presente en quienes aún buscan respuestas. Mucha atención, esto es una noticia de última hora. El fenómeno climático registrado en el Parque Simón Bolívar continúa generando alerta y ahora se ha extendido hasta el Cerro de Monserrate. Retomamos con nuestra periodista Lina Escategui. Gracias, Santiago. Las autoridades confirman que la caída de lo que sería nieve ya no es un hecho aislado y ahora se presenta en estos dos puntos de la ciudad, lo que aumenta la incertidumbre sobre su origen. El IDEAM mantiene el monitoreo constante mientras equipos técnicos se desplazan para analizar el fenómeno en ambas zonas. Entre tanto, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a evitar acercarse a estos lugares mientras se avanza en la investigación. Por ahora, el fenómeno aún no tiene una explicación clara y continúa bajo observación oficial. Y con esta información llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Gracias por acompañarnos en esta mañana en La Cruda M, un espacio de la UCC Radio.
Esperamos que nos hayan acompañado durante este recorrido por la política, el deporte, el medio ambiente, la cultura y el cine. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 8 de la mañana. Y recuerden que aquí es donde analizamos la actualidad con información clara, contexto y conversación sin enredos. Hasta la próxima. ¡Qué porquería!